Bienvenidos a un episodio más de Lo Católico y Más, donde la realidad supera la imaginación. El día de hoy vamos a compartir un punto, o puntos más bien me parecen interesantes, que ocurrieron a lo largo de la semana. Primero la visita de las dos candidatas, ¿no? De Xóchitl Gálvez y de Claudia Sheinbaum para las dos candidatas a la presidencia, las visitas que tuvieron con su santidad el Papa Francisco. Y luego también este hecho, ¿no? Ante la situación de inseguridad que estamos viviendo en el país, los obispos pues tratan de mediar, ¿no? En la detención, ¿no? De los asesinatos, de toda la ola de violencia que se está viviendo en Guerrero, ¿no? Los obispos tratan de poder mediar ahí la situación para que pueda parar esto. Y dentro de esto, primero quisiera que pudiéramos entrar en ese contexto. No, el presidente López Obrador constantemente o varias veces ha dicho que es juarista, ¿no? Ha marcado, ¿no? En diversos momentos la separación de iglesia-estado, pero ahora cuando le preguntan que si es correcto, ¿verdad? Que si está bien, ¿qué opina él de que los obispos han estado, ¿no? O han hablado con los narcotraficantes para poder mediar la situación, pues él dice que está bien. Y es en estas partes en donde vamos cayendo como en estas incongruencias. Y bueno, los obispos, ¿por qué entran en esta parte? Hay una parte de la iglesia que quizá muchos no conocemos que se llama la doctrina social de la iglesia. Entonces, la doctrina social de la iglesia pues va precisamente descubriendo lo que tiene que ver, no la iglesia, lo que tenemos que ver. Digo, y iglesia entendamos como todos aquellos que estamos bautizados, no como, ¿verdad? Como el templo, sino todos aquellos que estamos bautizados, que conformamos la iglesia y que debemos irnos involucrando en la sociedad porque, bueno, en la vida social, pues, ¿no? En la sociedad, ¿por qué? Porque somos personas, somos seres humanos, somos seres naturalmente sociables. Entonces, a través de esto tenemos que ir caminando. Y a través de esto, la doctrina social de la iglesia nos presenta un principio, hay un compendio que se hizo cuando estaba el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? En donde precisamente podemos encontrar como estas relaciones en donde la iglesia puede pues opinar, ¿no? Respecto a tal o cual cosa o hacer una acción específica, ¿no? Dentro de la misma sociedad. Entonces, bueno, primero en esta parte en donde los obispos van a buscar no la paz, ¿no? Que nos dice el compendio de la Iglesia Católica, la paz es el fruto de la justicia. No se llega como a algún acuerdo en concreto, ¿por qué? Porque lo que hacen es, entre estos dos bandos que hay de narcotraficantes, ha habido o está el problema en Guerrero en que se están como no están respetándose los territorios, ¿no? Entonces, los obispos que hablan con ellos, lo que en un primer momento plantean es que se respeten sus territorios y así vaya parando esta ola de violencia. No es concretamente lo que ellos van a hacer. En un momento no hay un resultado, después ya se da un resultado, va uno de los padres. Me parece que el nombre es el padre Sergio, que es uno de los padres activistas también en esta situación, ¿verdad? Y es ya como quien junto a él y algunos de los obispos también logran ya un poquito como ir mediando la situación. Y esto no es algo nuevo dentro de la iglesia, ¿no? En Michoacán, en Tierra Caliente, también muchos momentos, ¿no? Mucha gente que han secuestrado, ¿no? Y que cuando se hace precisamente el intercambio, pues van pues, quienes piden los mismos narcotraficantes, ¿no? O las mismas familias, quienes piden que sea el mediador de intercambio, pues es el sacerdote de la comunidad. Entonces, estas situaciones no son nuevas, ¿no? Para la iglesia, no son nuevas en nuestro territorio mexicano, pero sí que nosotros podamos saber que precisamente la intervención que hacen los obispos es, ¿por qué? Porque como iglesia, ¿verdad? Como sociedad vamos buscando todos el bien común, ¿no? Y a través de eso también la paz se va construyendo en el día a día buscando el orden que Dios quiere para nosotros como sociedad. Y el orden que Dios quiere para nosotros como sociedad va encaminado a este bien común, que también es un bien común
que sí tiene sus principios generales, pero que también se va adecuando, ¿verdad?, al caminar y al avance constante de la sociedad. Entonces, en esta parte, ¿verdad?, la violencia pues siempre va a ser una respuesta a las injusticias, ¿verdad? Va a ser una respuesta en donde precisamente no hay como ciertas convicciones. Entonces, la iglesia nos invita a que nosotros podamos, ¿verdad?, en la convicción de fe que tenemos en Cristo y en la conciencia de la misión que tenemos de ir expandiendo el Evangelio, podamos ir renunciando a estas situaciones de violencia, a estas situaciones sangrientas, a estos momentos que se van viviendo, y siempre vayamos nosotros encaminados en torno al amor y a la ayuda al prójimo. Con esto, que este primer punto, me gustaría tocar lo que es precisamente el principio del bien común que nos dice la doctrina social de la Iglesia. No, el bien común primero es la suma de todos los bienes, ¿no?, de los bienes que vamos teniendo todos como sociedad, y a través de eso pues tenemos un bien general, un bien común que todos vamos teniendo y que se va dando en el actuar moral de cada uno de los individuos. Entonces, bueno, esto se los voy a leer. El bien común nos va a hacer precisamente tener como sociedad una responsabilidad, ¿no? Y esta responsabilidad que tenemos nosotros como sociedad, debemos de irla viendo en que primero debemos tener todos el derecho a una vivienda, el derecho a la salud, ¿verdad? El derecho a poder tener un trabajo, ¿no?, una vida digna, el derecho también que tenemos nosotros a nuestra libre expresión de la fe, y a través también de tener una convivencia, ¿verdad?, con los distintos niveles de la sociedad. Entonces, y sobre todo ir tutelando la libertad, ¿verdad?, la libertad religiosa que va caminando. Y a través de esto, si nosotros vamos viendo que el bien común son los derechos del hombre a la alimentación, a la habitación, al trabajo, a la educación, al acceso a la cultura, al transporte, a nuestra salud, a la libre circulación de informaciones, a la tutela de la libertad y sobre todo la libertad religiosa, podemos ver que todos los miembros de nuestra sociedad, si vamos caminando en eso, podemos ir precisamente conformando una mejor sociedad. Y a través de esto nos vamos a encontrar nosotros que no solamente el bien común nos va dando este caminar dentro de para tener una mejor sociedad, sino que también eso nos va a hacer comprometernos y tener un compromiso político delante de la misma sociedad. Es cierto que esto, ¿verdad?, está en las instituciones, que delante de esto y la misma política va teniendo su compromiso y debe de tener su responsabilidad, pero eso no implica que nosotros no podamos ir actuando como fieles laicos en este compromiso, y a través de actuar como fieles laicos en este compromiso podamos nosotros ir caminando e ir asumiendo también nuestra responsabilidad. Por eso, y en este punto de ir asumiendo nuestra responsabilidad, es donde me gustaría que pudiéramos ver, ¿no?, como vimos en las noticias, las dos candidatas a la presidencia van a visitar al Papa, las dos con muchas cosas, o muy distinto pues, ¿no? Xochitl Gálvez o estando ahí en el Vaticano, me parece que hace, no sé si es un en vivo, pero es donde, bueno, dice: agradezco, ¿verdad?, Dios, agradezco a la Santísima Trinidad que nos permitió esa oportunidad a mi familia y a mí, porque yo soy muy católica y porque yo voy compartiendo, ¿no? Y el sentido es ese, dentro de esta parte, ¿verdad?, una persona que o que ha manifestado por medio de ese video que es católica, pero también si nos vamos a una declaraciones que hace un año atrás, ¿verdad?, ya dice que está a favor del aborto. Y esto pues ya tampoco va caminando dentro de nuestro bien común, ¿verdad? El bien común y el derecho a la vida que tenemos todos, lo vamos compartiendo. Y lo debemos de ir compartiendo en nuestra sociedad.
¿no? Después viene Claudia Sheinbaum, que ella también, ¿verdad? Va a visitar al Papa, le pide al Papa que le bendiga, no me acuerdo qué artículo de plata es, ¿no? La figura que le lleva, ¿no? Le dice, no, bendígalo, porque esto se lo voy a ir a entregar, ¿no? Al encargado de la basílica cuando regrese a México para que esté ahí al cuidado de todos los mexicanos, ¿no? Y también otra mujer que ella misma en entrevistas ha dicho que es atea, ¿no? Ha dicho que no va siguiendo una religión, ¿no? Pero van teniendo estos puntos en donde, pues precisamente como decimos, ¿no? Le dan al pueblo pan y circo, ¿no? Y en esta parte que nosotros nos podamos ir fijando bien para poder tomar nuestra decisión por quién votar, ¿verdad? Y por quién votar en este compromiso que tenemos nosotros como cristianos, en este compromiso que tenemos nosotros como iglesia y en este compromiso en el cual nosotros vamos caminando para lograr un bien común para nuestra sociedad, para nuestro país, para que podamos nosotros ir también creando e ir teniendo las oportunidades que son necesarias y no necesarias, que son adecuadas para ir caminando en una sociedad mejor. Y que ese es nuestro compromiso que tenemos que ir haciendo como fieles laicos, como católicos, asumir poder compartir y saber justamente me parece las elecciones pasadas, la iglesia sacó unos foros, sí eran como foros o talleres que decía por un voto razonado, ¿no? Y en donde precisamente el voto razonado es que nosotros podamos ver, sí a través de las propuestas, a través del comportamiento y a través de lo que van diciendo, ¿no? Los candidatos, en esta ocasión pues tenemos dos, que tienen estas dos partes, ¿no? En donde bueno, hay que ir descubriendo lo demás de las propuestas, hay que ir descubriendo, por ejemplo, en Xochitl, cuál es su compromiso como cristiana, como católica, ¿verdad? ¿A dónde irá a misa todos los domingos? Si es que va a misa todos los domingos, pero ¿cómo es que se está comprometiendo también en esta parte para que entonces pueda ser como una opción? O en la otra parte también, ¿cuál es el bien común que se va viendo, ¿verdad? Para el pueblo mexicano, ¿no? Para nosotros, ¿cuál es ese bien común que se va viendo para que nosotros podamos tomar tal o cual decisión? Ya que la segunda candidata, Claudia, no practica ninguna religión, ella misma se ha manifestado como atea y no creyente. Y a través de esto, que podamos nosotros ver, también tener en cuenta que la política, ¿verdad? Es un servicio, los políticos hacen o dan un servicio hacia el pueblo. Entonces, que nosotros también podamos ver eso, o sea, realmente estos cargos de responsabilidad que van a asumir, cuál es el compromiso que tienen y cuál es su actitud de servicio hacia el pueblo, de servicio hacia los demás, porque no solamente se trata de estar, ¿verdad?, o que apoyemos al pueblo, sino cómo le estamos sirviendo a los demás. ¿Verdad? ¿Cómo estamos sirviendo a los demás? ¿Cómo estamos sirviendo a los ciudadanos? ¿No? ¿Cómo se va ejerciendo también delante esta autoridad? Y no a través de esto no podamos nosotros, ¿verdad? También tener como ciertos miedos, que podamos ir también caminando con un voto libre y no tener ciertos miedos, ¿no? Como también estos rumores digo, por los dos lados hay rumores, ¿no? Ahora que fue la marcha por la democracia el domingo, ¿no? El rumor que empezó a circular en WhatsApp de si se iba a hacer, ¿no? Si las propuestas de Claudia son para quitar la propiedad privada, ¿no? Esa es una parte, ¿no? Del otro lado está también, ¿no? Esta parte de que se van a quitar los apoyos que se dan, los apoyos sociales que ha estado dando el gobierno, principalmente a la gente adulta mayor, ¿no? En donde precisamente esa parte es ya constitucional y a través de eso, pues bueno, más bien no se da. Lo que se tiene que ir haciendo es seguir aprobando a lo mejor más presupuesto para que se les pueda ir aportando un poco más a las personas mayores. Pero que a través de esto nosotros no nos dejemos como presionar por eso y podamos ejercer en verdad un voto libre, un voto razonado, un voto en torno a que podamos descubrir
cuáles son, ¿verdad? O quién está al servicio en verdad de la gente, al servicio en verdad del pueblo, cuál es el bien común que nosotros tenemos como cristianos, ¿verdad? Como católicos, y a través de ese bien común, cuál es, ¿verdad? ¿Quién se acerca más a ir compartiendo este bien común, ¿no? Y sobre todo esta parte del aborto la vuelvo a tocar porque es un tema que a mí en muchas ocasiones se me hace absurdo, ¿no? Que se defienda esta parte del derecho al aborto, ¿no? Y que las mujeres tienen derecho a abortar porque es su cuerpo y todo, ¿no? Y de repente en las corridas de toros, ¿no? Estamos todos en contra porque maltratan al animal, ¿no? Pero un bebé no tiene pues no tiene el derecho a vivir, ¿no? No tiene el derecho a vivir porque así lo estoy decidiendo yo, ¿no? Porque es mi cuerpo, porque es esta parte. Entonces, ver también en esa parte, ¿no? Ver cómo es que vamos nosotros caminando y como cristianos que estemos en verdad a favor de la vida, que estemos defendiendo esta parte, también nuestras instituciones como católicos, ¿no? La familia es una institución que nosotros tenemos como católicos y que también debemos de ir viviendo. Porque hay otra parte, yo no estoy en contra y creo que la iglesia tampoco, siempre la comunidad LGBT siempre ha sido bienvenida, más bien luego los estándares que la misma comunidad se pone por los cuales se sienten rechazados o discriminados, pero siempre han sido bienvenidos dentro de la iglesia. Pero también ante esta parte, ¿no? El derecho que ellos exigen a poder adoptar a un bebé, ¿no? Pero también está la otra parte, el bebé también tiene derecho, ¿verdad? El niño también tiene derecho a tener una familia que es papá y mamá, ¿no? El niño que es adoptado también tiene ese derecho, entonces esa parte también no nos la preguntamos, ¿no? Sí, estamos viendo o pelean sus derechos y hay quienes están de acuerdo, quienes no están de acuerdo, pero también no vemos que el niño también tiene derecho a tener una familia, ¿no? Y una familia en donde sea papá, en donde sea mamá, ¿no? También tiene derecho a ser adoptado por una familia o ser adoptado para ir conformando una familia, ¿no? Entonces, a través de estos temas que son delicados y controversiales, que podamos nosotros ver también y razonar nuestro voto para que podamos seguir buscando un bien común para México, un bien común para nosotros mismos y que como sociedad podamos nosotros seguir avanzando y podamos ir construyendo esta paz, ¿no? La paz día a día que nos hace falta tanto en nuestros corazones como en nuestra sociedad, ¿no? Que podamos ir buscando la paz, que haya mejores oportunidades o mayores oportunidades de trabajo para poder salir adelante como sociedad, ¿no? Y que podamos, a través de esto, entonces sí podamos nosotros transformar nuestras relaciones sociales, ¿no? Y al transformar nuestras relaciones sociales, es decir, cuando yo transformo mi relación social para con los demás, para con los vecinos, ¿verdad? Para con la comunidad quizá de la escuela de mis hijos, ¿no? Para la comunidad quizá también a donde voy a hacer ejercicio, ¿no? Si voy yo transformando estas relaciones sociales de acuerdo a las exigencias de Dios, es decir, con los valores de la familia, con los valores de la libertad, con los valores de los mandamientos, con los valores que vamos teniendo nosotros como cristianos, entonces podemos ir conduciéndonos en verdad a este pueblo de Dios, nos podemos ir conduciendo y esto nos va a llenar para que nosotros podamos seguir teniendo un mejor futuro para nuestro país. Muy bien. Ahora, quien ha llegado hasta el final de esta parte del video, vamos a hacer una dinámica en redes sociales para que se unan a nuestro Facebook y a nuestro TikTok. Vamos a hacer una dinámica, se va a regalar para Pascua, vamos a regalar uno de los cirios pequeños de Pascua que ya tuvimos por acá. La próxima semana les mostraré el cirio que vamos a regalar. Vamos a tener por ahí 2 o 3 visitas y ahí precisamente en las visitas es donde a quienes nos estén siguiendo en las redes sociales, quien se entere que vamos a ir para allá, ¿verdad? A quien encontremos allá y nos diga que nos está siguiendo en nuestras redes sociales, entonces ahí, ¿verdad? A esa persona le vamos a regalar nuestro cirio para que estén pendientes y para que también, ¿verdad? En la Pascua puedan tener este cirio.
Vamos a pasar ahora al confesionario. Hay dos puntos que quiero tocar en el confesionario, dos chismes, ¿no? Divertidos. Uno es una capilla, ¿no? La capilla de San José, en donde ahora este miércoles de ceniza, pues llegó la coordinadora de catequesis, que es prácticamente quien coordina como la labor pastoral ahí en la capilla, porque el párroco no les ha puesto como mucha atención, ¿no? El párroco está centrado en la parroquia y entonces nos ha puesto mucha atención aquí en la capilla de San José. Y bueno, entonces llegó la coordinadora de la catequesis, que es como la coordinadora en general, o la coordinadora de muchas cosas pastorales ahí en la capilla, y llegó a imponer ceniza, ¿verdad? Y me decían, es que llegó en pants y tenis, ¿no? ¿Eso será adecuado o no será adecuado? Y precisamente por eso tenemos esta frase, la realidad supera la imaginación, ¿no? Muchas veces pudiéramos imaginar que a lo mejor no puede pasar eso, pero bueno, va pasando en nuestra iglesia, en nuestros días, en nuestro caminar. Y bueno, por supuesto, ¿verdad? Que la vestimenta no era adecuada. Por supuesto que la vestimenta no era adecuada. Tendría que ir pues con una vestimenta adecuada para precisamente la labor que se va a realizar, ¿no? Cuando nosotros pasamos o participamos ya de un ministerio, concretamente sea en la liturgia, ¿verdad? Sea como ministros, sea a lo mejor ahí en el servicio al altar, ¿no? Pues tenemos que ir precisamente vestidos de una manera adecuada para, digo, en esta parte que estamos sirviendo a Dios y que estamos acompañándole también a los demás y que de alguna manera somos visibles para la comunidad, ¿verdad? Y este ser visibles para la comunidad, pues es también dentro de este mismo caminar que vamos teniendo. Entonces que sí podamos nosotros siempre procurar llevar una vestimenta adecuada para que podamos prestar este servicio hacia la iglesia. Por otro lado, el otro punto es una chica que es arquitecta. Ella me compartía que ahorita donde está trabajando ha subido, hay un montacargas pues que tenían que desmantelarlo, pero bueno, para no desmantelarlo tomaron la decisión de subirlo prácticamente hasta que chocara con el techo pues. Y entonces, bueno, el montacargas lo subieron, me parece que le faltaban ahí unos cuantos centímetros para poder que quedara totalmente, ¿no? Pegado hacia el techo. Y entonces, bueno, entre ella y uno de los muchachos que colabora ahí con ella, pues toman la decisión de poderlo subir más, ¿no? Prenden la cuestión de montacargas y resulta ser que el montacargas se rompe, pues, digamos, el elevador se rompe y cae, ¿no? Y se cimienta todo el techo y entonces ella me lo compartía dándole gracias a Dios precisamente de que no había en ese momento quien estuviera debajo de donde estaba el montacargas, ¿no? Porque me decía ella al empezarlo a subir, pues como ya estaba en tiempo que estaba abandonada pues este lugar, dice, pues empezaron también, ¿verdad?, a barrer, a quitar todo lo que pudiera estar ahí debajo y justamente cuando cae el montacargas, ¿verdad? No hay ninguno de los muchachos ahí. Me dicen, ¿verdad? Que creo que fue un milagro de Dios que haya pasado esto. Y le dije, pues por supuesto que sí, ¿no? Dios va apoyándonos y va cuidándonos. Y me compartió una frase que se las voy a compartir, la tengo aquí anotada. Se me hizo muy graciosa. Se me hizo muy graciosa y se las voy a compartir. Dice, esta fue mi historia de un charro enamorado, ¿no? Después de todo lo que les cuento del montacargas. Y entonces me puso, son pruebas de que Dios cuida a su mejor guerrero o le da su mejor show a su peor payaso. Entonces, bueno, creo que muchas veces también nos va pasando eso en la vida, ¿no? Sentimos que Dios nos va poniendo pruebas, ¿no? Y que nos sigue probando y probando y probando y por eso llegamos a ser sus mejores guerreros, ¿verdad? Como dice, o les da show a su peor payaso. Entonces, esto es lo que esta semana nos han compartido en el confesionario. Les invitamos a que se sigan suscribiendo a nuestro canal, sigan compartiendo nuestros videos y podamos seguir formando una comunidad para que
podamos seguir compartiendo con cada uno de ustedes. Vamos a ir compartiendo también unas visitas que ya empezamos a hacer y como les digo iremos saliendo para ir también conociendo ciertos lugares de nuestra ciudad que muchas veces no conocemos o no tenemos muy presentes. Muy bien, pues nos vemos la próxima. Suscríbanse.